Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Muse ha vendido más de 5,4 millones de unidades en todo el mundo. Fue el álbum más vendido de un artista asiático masculino en 2024. Felicitaciones, Jimin. En Spotify Bolivia está en el número 30. Spotify Brasil número 111. Spotify Chile número 5. Spotify Estados Unidos número 107. Spotify Japón número 8. Spotify Venezuela número 1. Spotify Costa Rica número 26. Spotify Vietnam número 54. Y Spotify Global número 12. Y en la lista de mejores artistas diarios, Jimin se encuentra en el número 199. Jimin está a punto de salir de la lista de mejores artistas diarios, reforcemos el stream. Q, esta semana en los Billboard Global 200 se posicionó en el número 87. Billboard Global excluyendo a Estados Unidos en el número 48. Billboard World Albums, Muse se ubica en el número 16. Continuamos escuchando Who, en sus 4 versiones en las diferentes plataformas de música y mantengamos a Jimin en los principales charts. Babe, la colaboración de Jimin con Taeyeon, ha superado los 162 millones de vistas en YouTube. ¡Felicidades! Who ha superado los 1.790 billones de reproducciones en Spotify. Es la canción en solitario de un caso lista más rápida en lograrlo en la historia del género, 340 días. ¡Felicidades, Jimin! Jungkook, nuevamente ha superado los 17 millones de oyentes mensuales en Spotify y vuelve a entrar en el top 500 de artistas más escuchados del mundo. ¡Felicidades, Jungkook! Seven en Spotify Global se ubica en el número 67. Y en la canción viral en Corea del Sur, sigue en el número 2. Y en la lista de mejores artistas diarios en el número 168. Seven en los Billboard Global 200 está ubicada en el número 99. Y en los Billboard Global excluyendo a Estados Unidos en el número 57. Escucha a Jungkook con playlists enfocadas en Seven, para que siga permaneciendo en las listas Billboard. 3D, ha alcanzado los 922 millones de reproducciones en Spotify. Sigamos reproduciéndola para superar el billón. Jimin ocupa el primer puesto y Jungkook el cuarto en el ranking de reputación de marca de junio de 2025 para los 100 mejores ídolos, hombres y mujeres, incluso con la ausencia de ambos durante 18 meses. Felicitaciones al dúo Ace. Dato, Jimin sigue siendo el único ídolo en el primer puesto durante 26 meses. Felicitaciones, Jimin. Vota en los Sacrifice Awards por Jungkook en las siguientes categorías: Canción Internacional del Año, Jimin con Who. Jungkook con Never Let Go. Artista Masculino Internacional del Año, Jimin. Álbum Internacional del Año, Muse. Vota por la canción de todos los tiempos en Icon. Jimin con Like Crazy está en el primer lugar, Jungkook con Seven en el segundo puesto. Sigamos votando.
Se cierra en 18 días. Vota en los top 200 categoría Mejor Idol, por Jimin. Sigamos votando por él, se cierra en un día. Vota en el solista del año, Jungkook y Jimin en sus diferentes posiciones. Van abajo con un leve margen, llevémoslos arriba y ampliemos la brecha. Se cierra en 4 días. La cafetería del padre de Jimin compartió una conmovedora noticia desde el café ZM Genial. Donaremos el arroz que nos enviaron con sinceridad para que pueda servir de comida caliente a quienes lo necesitan y les ayude a llevar una vida saludable. Unas fans donaron una generosa cantidad de arroz por el alta militar de Jimin y lo hizo llegar a la cafetería. Qué bonito como las fans ayudan a los más necesitados a través de Jimin. ¿Sabías que? Como era de esperar, lamentablemente las supuestas fans de Jungkook nuevamente explotaron al ver las fotos que se publicaron, pero las que las alteró más fue la publicación de Jimin pidiendo explicaciones a Jungkook de por qué está con Jimin, enojadas porque no está trabajando en su próximo álbum, e incluso yéndose en contra de él. Dejé de ser fan porque me dio asco. Voy a asegurarme de ver tu ruina. Jungkook homosexual, los miembros que no pueden dejarlo y la empresa, ojalá todos se arruinen juntos. Las stan de Jungkook quieren manejar la vida de él, que haga cosas que ellas quieren. Es patético el show que están haciendo y ahí se ve que no les interesa ni un poco Jungkook. Ser fan no te da derecho a meterse en su vida privada ni profesional. Lo mismo pasa con las stan de Jimin, eliminó de la foto a Jungkook. Y otra diciendo, no es la persona que más ama a Jimin, deja de decir tonterías. ¿Qué saben ellas de los sentimientos de Jungkook o Jimin? Los fans estamos para apoyar a nuestros artistas y luchar junto a ellos para que su música triunfe. No pasemos los límites de lo permitido. Ellos no nos deben nada, nosotros voluntariamente y sin ningún interés los apoyamos. Espero de corazón que todas esas fans tanto de Jungkook y Jimin que no respetan sus decisiones, se alejen y no sigan siendo fans de ellos. Jimin y Jungkook deben tener fans amables, sin odios, sin menospreciar las decisiones que ellos elijan. Por eso cuando nos decimos fans de Jimin y Jungkook, cuidemos nuestro actuar, porque la gente de afuera nos toma como el reflejo de nuestros artistas. Claramente esas antis de la relación de Jungkook nunca fueron fans y como dije, espero que se vayan y no vuelvan más. Otro asunto son las tecucas. Unas le tiraron odio a Jungkook diciéndole lo siguiente, pero lamentablemente, esto es todo lo que tienes para ofrecer, nada más, la misma mentalidad limitada, la misma falta de integridad, la misma perspectiva superficial, el mismo egoísmo y entumecimiento. No puedes seguir adelante, ni sobrevivir, ni siquiera respirar sin el fanservice, estabas vacío y seguirás vacío, sin ninguna sustancia de verdadero valor. Y otra escribió todo este testamento, para decir que todo es fanservice. Porque sí, nuevamente con la misma añeja narrativa del fanservice. Si los rumores son ciertos, Are You Sure 2 se graba con Nam, por supuesto que es contenido oficial con cámaras y miembros del personal. JK como todo profesional está cumpliendo con su contrato y el único beneficiario aquí ya sabemos quién es. Y una le contesta, giro de la trama, Tae está ahí, mirando detrás de la cámara. Tae es un genio, seguramente revelará algo. Tae no está con ellos, no se ve en las fotos. Además, él mismo dijo que está trabajando, al parecer en una canción, así lo dijo en un live reciente, cuando Jungkook ya estaba de viaje. Nam estuvo en Suiza cuando Jungkook estaba en New York. Y después se fue al parecer a Holanda. Un chef de un restaurante compartió que Nam visitó su local en Ámsterdam. La manía de querer poner a otros miembros junto a Jungkook. En Are You Sure, Tae se autoinvitó. 제 1회 게스트입니다. 1회 게스트이자 마지막 게스트가 될 수 있어요. Originalmente el programa es solo de Jimin y Jungkook y así debería ser si hay una segunda temporada. Lo digo nuevamente, ¿quiénes son ellas para hablar así de Jungkook? Que hace fanservice, que lo obliga a la empresa, etc. Solo son un montón de gente desequilibradas, obsesionadas con algo que nunca fue real. Jungkook no tiene por qué pagar las consecuencias de sus problemas mentales. Y lo que más molesta de todo, es que ni la empresa ni el supuesto fandom poderoso protege a Jungkook y menos a Jimin. Esto es bien simple, Jungkook no le interesa lo que digan de él y ya lo dijo una vez. 마음껏 뜯으러.
나는 어디 인터뷰에서도 얘기했어. 나 좋아해주는 사람, 나한테 좋은 말 해주는 사람 너무 챙기고 싶고 누구보다 잘해줄 거야. 근데 뭐 나한테 관심 없고 막 나한테 막 쓸데없는 얘기하고 막 나 싫어하는 그렇게 사세요. 감사합니다. 그나마의 관심을 주셔서 너무 감사합니다. 나 이렇게 살 거야. Jimin y Jungkook toman sus propias decisiones y no les interesa lo que piense el mundo. Pasaron 18 meses en pésimas condiciones, pasándola mal, para que más encima venga gente a querer controlar sus vidas. Jimin y Jungkook ya decidieron ser felices sin importarle lo que diga el resto. Ha salido muchas imágenes de Jikook cuando estuvieron en Suiza. Advierto que pondré algunas porque ya están en todo internet. Acá podemos ver a Jimin ensayando el challenge y abajo Jungkook en el agua. Al parecer, Jimin después también se mete al agua y vemos como ambos se divierten. Esta parte es muy divertida. Jimin le pide a Jungkook que lo ayude. Jimin dejó atrás al soldado guerrero especial. Ahora volvió a ser Jimin, que le gusta ser salvado por su Jungkook. «18 meses, sin verlos así y nada ha cambiado, es muy conmovedor y tierno de ver». También se revelaron estas fotos de su paseo por el puente, alimentando cisnes. Los vemos caminar, es muy linda la foto. Una chica pidió por favor si podían sacar a la gente alrededor, para poner la foto como fondo de pantalla de su celular. Así lo hicieron y muchas ex vecinas creyeron que se estaba editando, para hacer creer que eran solo ellos, pero no a Jimin y Jungkook. Los acompañan un camarógrafo y sus guardias. No sé si realmente están grabando uno y 2, también puede ser un vlog para el canal de YouTube, por lo simple que se ve todo, no hay un gran equipo, pero eso lo veremos más adelante. En Suiza se hospedaron en este hermoso hotel, en esta habitación, baño y preciosa vista. En ese pasillo, Jungkook grabó a Jimin. Es un espacio muy estrecho, pero nada impidió que grabaran este challenge que tiene más de 51 millones de vistas. Jikook ahora se encuentra en Vietnam, se ve acá Jimin, tomando de la polera de Jungkook, nada ha cambiado. Y también se les vio visitando como un mercado donde aparentemente venden telas. Jikook sabe que están siendo grabados y así no les importa, ellos se están dedicando a ser felices. Cada imagen o video que hemos visto, proyectan esa felicidad. Jimin y Jungkook sabían lo que pasaría con esta decisión y no les importó, porque eligieron ser felices. La vida es muy corta para preocuparse del que dirán. Y esto probablemente fue muy planificado. Hablaban en las noches de qué iban a hacer. En la publicación del 29 de enero de Jimin en Bebers, dice lo siguiente: si hay algo que ha cambiado, es que desde que comenzó el nuevo año, las conversaciones que tengo con Jungkook antes de dormir han cambiado mucho. Como se acerca cada vez más el día en que nos volveremos a encontrar con ARMY, hablamos mucho sobre ese momento, sobre lo que debemos preparar antes de vernos, sobre cómo nos mostraremos en el futuro y sobre qué tipo de vida llevaremos de ahora en adelante. La última frase, sobre qué tipo de vida llevaremos de ahora en adelante. Creo que eligieron lo mejor para ellos, su felicidad por encima de todo. Así podemos ver la última publicación de Jimin en Instagram, donde publicó un retrato de él, dibujado por Jungkook y escribió JK. A Jimin le encanta cuando Jungkook lo retrata, plasma su esencia. A estas alturas a ellos no les interesa nada, solo vivir felices. Pudieron ir inmediatamente a trabajar como varios de sus compañeros de grupo, pero no, ellos decidieron una vez más estar juntos, disfrutando de unas hermosas y merecidas vacaciones. 질투하는 거예요 지금?
질투하세요. 전 지민이 계속 잡겠습니다. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.